por ahí por escrito, o después, es más complejo hacerlo. ¿Se entiende? Bueno, ahora voy a compartir pantalla y le voy a mostrar un PowerPoint que preparamos para la clase de hoy. Esperemos, Wenceslao, esperemos unos ¿Sí? momentitos porque siguen entrando algunos compañeros que la lista de Perfecto. espera se está actualizando. ¿Qué Perfecto. opinas si esperamos unos 5 minutos más? Me parece bien, esperemos unos minutitos más. Dale, Son y 19:06, empezamos 3 minutitos más. dale. Y igualmente la primera parte es una parte justamente introductoria, así que si se pierden unos minutitos no hay problema, Gaby. Bueno, y además la idea es que esta sea una clase más bien interactiva, entonces tratemos de tener la cámara prendida y si bien no pueden hablar por razones obvias de la interferencia y el sonido, después se va a habilitar un espacio de preguntas, entonces estaría bueno que nos veamos las caras, que estemos lo más cercano posible a imaginarnos en el aula, ¿no? Hay algunas preguntas de Javier Carrizo. Ya la anoto, Javier, para desarrollarla después. Justamente hemos hablado mucho de eso. Vamos a subir el Power también al aula, pero les pido que manejemos un poquito la ansiedad en cuanto a las consultas. Vamos con la clase y de ahí la vamos a ir haciendo, la vamos a ir desarrollando y la vamos anotando. Gaby, vos si puedes darme una mano con eso también, por si me pasa alguna, porque está más pendiente de la clase. La vamos anotando y la vamos desarrollando al final las consultas. E incluso ustedes me pueden decir cuáles son sus pareceres respecto a lo que sostienen los autores y a la interpretación que hacemos nosotros desde la cátedra. Vamos a dar inicio, para eso le voy a compartir pantalla, voy a compartir un Power que hemos preparado para la clase de hoy. Creo que ya lo pueden ver. Tal bueno como lo dice la presentación, lo que voy a tratar de hacer hoy es una contraposición de los modelos. Ustedes con la doctora Sana, ella le dio unas claves de lectura y una introducción al modelo antiguo y al modelo clásico, y después esa introducción y ese abordaje del modelo antiguo y del modelo clásico fue profundizado por los videos que tenían, ya no sincrónicos, sino grabados, del profesor Ocon, en el que le iba diciendo Guillermo le iba diciendo en cada uno de los autores, tratando cada una de las temáticas y especificando cuáles eran las diferencias que había entre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque vale hacer una aclaración. Cuando hablamos de modelo, hablamos de tipos ideales. El autor Luis Miguel se lo dice ahí. ¿Qué quiere decir tipos ideales? Quiere decir que armamos dos grandes grupos, en este caso Ruiz Miguel arma 3 grandes grupos, un grupo donde incluye aquellos autores que él considera que tienen bastantes cosas en común, lo cual lo hace parecido, coincidente en algunas cosas, y lo cual justifica que sean englobados en un modelo que él denomina el modelo antiguo. Ese modelo antiguo están los presocráticos, después aparece Sócrates, después aparece Aristóteles, después aparece Platón, y después habla de un modelo de la Edad Media, donde hay otro grupo de autores que tienen otras coincidencias propias entre ellos, que hacen que puedan ser agrupados en este segundo grupo. Pero eso ya lo vieron bastante con Florencia y con Guillermo. Incluso fueron, como le dije, puntualizando las diferencias internas que tienen cada uno de esos. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que tienen que tener en cuenta es el hecho de que cuando agrupamos en modelos, cuando agrupamos autores en grupos, claramente lo que hacemos es gritar las similitudes y susurrar las diferencias. ¿Por qué? Porque para poder agruparlo, tratamos de limpiar la aspereza, como dice Luis Miguel, tratamos solamente de destacar cuáles son las aristas más marcadas, cuáles son las cosas que tienen en común, pero en ese intento, intencionalmente y algunas veces inconscientemente, susurramos las diferencias internas que tienen. Y esas son las que ustedes van a ver adentro en cada una de las clases y cuando vayan al texto. Pero vamos a tratar de ver, incluso vamos a hacer algo que lo plantea Luis Miguel también, recurriendo a un autor que se llama Bobbio, y es concentrar los dos modelos, esto que he desarrollado con la profesora Florencia Sane, con Guillermo Con. Vamos a concentrar el modelo antiguo, el modelo clásico, con el modelo medieval. Y vamos a ver qué tienen de común, qué tienen en común estos modelos, y lo vamos a contraponer con este modelo de la modernidad, este modelo de un naturalista racional. O como claro está en su nombre, hay un modelo de un naturalista medieval, hay un modelo de un naturalista clásico, y hay un modelo de un naturalista racional, o también denominado un modelo contractualista, un modelo hobbesiano. Hobbesiano, en honor a uno de los autores que lo integra, que es Thomas Hobbes, que ya lo vamos a ver con más detenimiento más adelante, que es como un autor simbólico. Ahora bien, ¿para qué queremos contraponer estos modelos? Esto es lo que le decía Florencia en la clase anterior. ¿Para qué sirven los modelos y para qué los queremos diferenciar? Para ver
de qué manera diferente se reconstruye racionalmente el origen y el fundamento del Estado. O sea, ¿por qué nos organizamos en sociedad? ¿Cuál es el fundamento que tiene el tipo de organización que nos damos? ¿O cuál es el fundamento que tiene el tipo de organización que nos dábamos con anterioridad? ¿Por qué cambiamos? ¿Cuáles son las... creo que me habían silenciado recién. Gaby, no sé si fuiste vos. Sí, te pido disculpas. Sí. No sé si se había pedido esa parte. Lo que estaba diciendo es que estaba recapitulando esto que le contaba a Florencia. ¿Para qué nosotros, o sea, para qué compramos modelos? Y compramos modelos justamente para esto, para entender una reconstrucción racional del origen y del fundamento del Estado. Ver por qué nos organizamos en sociedad, cuál es el fundamento que tiene esa organización y, consecuentemente, cuáles son las formas que adquiere esa organización según el fundamento que le vamos dando. Ahora bien, el segundo objetivo es comprender cómo esa justificación va performando o estilizando o configurando una determinada forma, una determinada construcción de la relación mando-obediencia, que algo que íbamos viendo, que van a ver también un poco más después cuando vean Weber, pero algo que ya veníamos desarrollando. Y también para justificar la legitimidad de las normas y de las instituciones del Estado. Básicamente, los modelos hacen estas tres tareas de manera distinta. Lo que queremos ver es por qué lo hacen de manera distinta y cuáles son las consecuencias de que estos distintos modelos los planteen de manera distinta a esta justificación, a esta comprensión y a esta reconstrucción del origen y del fundamento del Estado. Muy bien. Entonces, para hacer esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a concentrar los dos primeros modelos, el modelo antiguo y el modelo medieval, en un solo modelo. Esto no es una ocurrencia nuestra, ni una creación súper original, mía ni de la cátedra, sino que justamente el modelo que plantea un autor que se llama Norberto Bobbio, y que él considera que tanto el modelo antiguo como el modelo medieval tienen características comunes que pueden hacer que se agrupen en un solo modelo, que él denomina aristotélico-tomista, tomando como Aristóteles y Tomás como dos de sus representantes más significativos. Y por otro lado, el modelo racionalista moderno, o modelo jovesiano, como les comenté, que también se puede dominar, o modelo naturalista moderno, ahí dice medieval, es un error de tipeo, pero el modelo naturalista moderno. Ahora bien, recapitulemos cómo era el mundo que nos presentaban esos autores que estaban en el modelo clásico, en el modelo antiguo y en el modelo medieval. ¿Qué tenían en común las miradas de estos autores? Recuerden, siempre estilizando y sobredimensionando las similitudes y minimizando las diferencias. Después vamos a hablar un poquito más de eso. El modelo aristotélico, entendiéndose como aquel que integra todos sus autores, integra a los presocráticos, integra a Sócrates, integra a Platón, integra a Aristóteles, integra a Cicerón, integra a Polibio, integra a Agustín, a Tomás, tiene una particularidad, y es en cuanto al origen, en cómo reconstruye el origen de la organización social. Y el origen que reconstruyen estos autores, con matices obviamente, pero siempre hace referencia a un orden preestablecido. Hay un orden que está dado por alguna fuerza externa. Esa fuerza externa pueden ser los dioses, en el caso del pensamiento presocrático, del pensamiento greco-romano, toda esta cuestión vinculada a los mitos griegos y romanos sobre la creación del universo, cómo los dioses intervienen en esa creación, y cuál es la relación que tienen los hombres en ese mundo dominado por los dioses. Con la particularidad de que en este mundo griego y romano, como ustedes pueden haber visto en los distintos mitos a los cuales fuimos haciendo alusión, tiene una cuestión bastante pintoresca, que esta cuestión de que los dioses no están en otro plano, o no están solamente en otro plano, como en la cultura judeo-cristiana, donde Dios está en el cielo y no intercede con los humanos. Contrariamente, en la visión de estos autores, los dioses bajan a la tierra, tienen relaciones sexuales con los mortales, de esas relaciones sexuales con los mortales nacen semidioses. Es un mundo que está muy convulsionado, pero en el cual tiene una cuestión en común, un distintivo que me parece importante. Hay un orden dado, que es el orden dado por los dioses, por lo sagrado. Y esto es lo que van viendo los distintos autores. Cuando veían el video sobre que iba explicando ahí el juicio a Sócrates, ustedes verán que una de las cuestiones que le endilgaban a Sócrates, por la cual es juzgado, es por cometer el delito de impiedad, es decir, por atentar contra los dioses de la ciudad. Él decía que lo acusaban de con su enseñanza era atentado contra los dioses de la ciudad. Acá nos está marcando claramente que hay algo sagrado que no puede ser contradecido. Y eso que no puede ser contradecido es lo que establecen los dioses. ¿Esto qué tiene en común? Tiene en común
con el pensamiento cristiano, con el pensamiento judeo-cristiano, el hecho de un orden también preestablecido en el cual el origen es el Edén. El origen es Dios, creador del universo, y nosotros los seres humanos en un plano de subordinación en el cual no tenemos demasiado que hacer en la configuración de ese universo. Ese universo está configurado por Dios. Dios puede ser muy bondadoso, nos puede dejar en el Edén, pero Dios nos establece normas y nos establece provisiones. Si nosotros violamos esa provisión, por ejemplo, esta cuestión del fruto prohibido, estamos condenados a pasar la eternidad trabajando con el sudor de nuestra frente para poder conseguir el pan. Estamos siempre subordinados a la voluntad y al designio de estos dioses. Cualquier cosa van haciendo alguna introducción si es que tienen alguna consulta o algo. Entonces, ¿cuál es la cuestión que tiene en común todo esto? Que en el origen el hombre no estaba solo, el hombre estaba subordinado, ya sea subordinado al orden de Dios, al orden de los dioses o al imperio de la naturaleza, pero estaba subordinado a un determinismo externo. Y eso plantea un origen en el cual el hombre, el ser humano, yo digo hombre por una cuestión, una costumbre, una mala costumbre que tenemos, debemos decir ser humano, el ser humano tenía un papel subordinado en una organización en la cual había, desde el surgimiento mismo del Edén, una jerarquía que ponía un Dios por encima, de por abajo un ser humano. Igual en los mitos griegos. Ahora bien, en este ejemplo es claro que el papel del hombre es subalterno, un papel de reparto, y esto está muy claro también en las representaciones que tienen Platón y Aristóteles acerca de cómo son las organizaciones o cómo deben ser las organizaciones que nos damos. En ese sentido, Platón establece que la organización que nos damos deben ser en miras o en aras de constituir la mejor sociedad posible, la mejor organización posible. Eso plantea Aristóteles y lo plantea también Platón. Ahora, ¿cómo la construimos? Y ahí plantean diferencias internas, pero todos coinciden en que la construcción o que el fin al cual debemos apuntar es el fin de la virtud, de crear un hombre virtuoso. Ahí dice, el hombre tiene como una noción siempre muy presente del hombre en cuanto estado y el hombre en cuanto potencia. Eso, el hombre en cómo se halla ese hombre, dice que es lo sitia entre los dioses y entre los animales, en un punto intermedio, con una potencialidad en la cual puede desarrollarse y generar la mayor virtud posible a través del cultivo de su mente y el cultivo de su cuerpo. Pero claramente el cultivo de esa mente y el cultivo de ese cuerpo, en una sociedad como la aristotélica, una sociedad como la Grecia del siglo dorado, en el cual no hay una sociedad que está totalmente escindida, en la cual está totalmente escindido lo privado de lo público, es claro que el cultivo de ese cuerpo y de esa mente solamente va a poder ser en una faz pública. Eso que les decía, porque ese hombre griego, ese hombre que caracterizaba a Sócrates, solamente se concibe en la polis, porque en la polis es donde solamente puede desarrollar toda su potencialidad. Un hombre que vive fuera de la sociedad, dirá Sócrates, es algo que está por encima de los hombres, es algo más parecido a un dios, o algo que está por abajo, algo más parecido a un animal. Y en este sentido es muy importante, y creo que es muy gráfico, la figura que usa Aristóteles para graficar este inicio del hombre. Dice, el hombre es un sum político, o sea, un animal político. ¿Qué quiere decir? Que es naturalmente político. Aquí Aristóteles se desprende un poco de la divinidad, se desprende de ese origen. Se trabó. Uy. Bueno, creo que se cortó recién. Sí, No sé si seguimos hay... de este lado. Tuviste ahí un problemita con el sonido. Habías introducido nada más el tema del Zoom político. Perfecto. Ahí voy a compartir el power. Les decía que Aristóteles mantiene también, al igual que los presocráticos, esta noción de que el hombre tiene un origen subordinado, un origen asociado, ya sea con Dios, ya sea con la naturaleza, pero un origen de subordinación. ¿Y cómo lo explica? A través de la figura del animal político, del sum político. ¿Qué es lo que dice? El hombre es un animal que tiene un instinto de asociación. Pero ese instinto de asociación también lo pueden tener los animales, dice Aristóteles. ¿Cuál es la diferencia entonces
dice, ¿cuál es la diferencia entre un hombre que se asocia y una abeja, por ejemplo? O una manada de lobos. Dice, y la diferencia es justamente que el animal, dice, tiene voz. Lo que los griegos se denominan fone. Tiene voz, en la cual puede transmitir sensaciones placenteras o dolorosas. Pero el hombre, a diferencia del animal, tiene lenguaje, tiene logos. Y el lenguaje es algo mucho más complejo que la voz, donde se pueden articular ideas, palabras, pensamientos, valoraciones. Dice, a través de la palabra lo que hace el hombre es valorar lo justo y lo injusto. Y como tiene justamente esa facultad, dice Aristóteles, la naturaleza no hace nada al azar. Entonces, acepta ese designio de la naturaleza, esa predeterminación de la naturaleza, acepta también esta cuestión gregaria del hombre que sí o sí instintivamente se ha de asociar, pero dice, pero ojo, así como la naturaleza le da lenguaje al hombre, esto implica que el hombre no puede tener la misma forma de asociación que un animal. El hombre está para más. El hombre, en un estado primigenio, es eso, es más parecido al animal, pero como tiene el don de la palabra, tiene la facultad de organizarse de una manera diferente. Tiene la ventaja de la palabra, la ventaja del lenguaje. Y en esta clave, o sea, en esta Grecia sobre todo, la palabra es claramente vinculada como al ejercicio del uso de la palabra pública, la palabra en público. Entonces es natural que la politicidad, la construcción de la política, se empieza a construir a través del uso de la palabra. ¿Por qué? Porque este hombre usa la palabra, volvamos a reafirmar esto, en público, en el ágora, en cuanto ciudadano, es la única manera en que se concibe. Esto no quiere decir que todos los ciudadanos griegos del siglo dorado eran ciudadanos virtuosos, eran oradores que iban a toda la asamblea, que se mataban por ir a dar a conocer su pensamiento acerca de cuáles son las decisiones que deben tomar con respecto a invadir tal pueblo o a fragmentar tal cosecha. No quiere decir eso, porque quiere decir que había un ideal mayoritario, un valor mayoritario de la participación pública. Entonces cito a la politicidad del hombre en el uso de la palabra pública. Entonces Aristóteles plantea, este hombre en estado es esto, pero con la potencialidad de la palabra puede crear una forma de gobierno superadora, virtuosa, que cultive y que haga que este hombre llegue a su mejor versión. Entonces a lo que apunta a la construcción de la mejor forma de gobierno. ¿Y cuál es el principio de legitimidad que hay en esta forma de organización? El principio de legitimidad es el principio de la autoridad, ya sea la autoridad de los dioses, en el pensamiento mítico, la autoridad de Dios, en Agustín o en Tomás, o la autoridad de la naturaleza en Aristóteles, esta naturaleza gregaria, esta naturaleza lingüística del hombre. Pero hay una autoridad, hay algo dado que nos condiciona a que solamente podamos relacionarnos de tal manera y consecuentemente solamente podamos construir determinado tipo de organización social. Y en este caso, la relación normativa que va a haber entre quienes integran esta forma de organización es claramente una relación normativa de heteronomia, entre distintos, entre quienes no son iguales ante la ley, porque hay diferencias jerárquicas entre ellos. Aristóteles dice que la primera forma de organización, la primera célula de la organización social que hay es la familia. ¿Y cómo está constituida la familia a la que hace alusión Aristóteles? Una familia donde hay un pater, un superior, un mater, una madre que tiene una tarea asignada por su condición de sexo biológico, y unos hijos, unas hijas que tienen asignado una representatividad, un tipo de participación, una serie de tareas según su condición de hijo. Y esa construcción del hombre es paulatina y va evolucionando, y con el crecimiento, con la adultez, va adquiriendo nuevas asignaciones. Pero está claro que son tareas o roles que tiene la sociedad que son claramente asignados. Asignados por el pater, asignados por Dios, asignados por el sexo, asignados por la raza, pero asignados, no autodistribuidos. ¿Se entiende? Hay un gran condicionamiento acá, de Dios, de la naturaleza, de los dioses. Hay una gran restricción en el obrar de los hombres. El hombre está limitado. Está limitado en cuanto hijo de Dios, en cuanto parte de la naturaleza o en cuanto hijo de los dioses griegos. ¿Se entiende? Y eso es básicamente como para que tengan un paneo de las cuestiones que tienen en común este modelo aristotélico. Los autores que integran este modelo aristotélico. Ahora, en contraposición, y es lo que quiero que veamos hoy, este modelo en contraposición, el modelo de un naturalista racional plantea algo totalmente distinto. Plantea básicamente la construcción de un Estado que se puede entender o explicar desde tres momentos, desde una triada.
un primer momento que es un estado de naturaleza, un segundo momento en el que hay un pacto, y un tercer momento en el que hay una sociedad civil o un Estado. La cuestión es que en este primer estado de naturaleza, en esa reconstrucción al origen de la organización social, estos autores se plantean algo en común. De vuelta, tienen varias diferencias internas. Esa diferencia interna que tienen todos los autores que integran el modelo de un naturalista racional, la van a ir viendo en la clase, en la próxima clase que tienen grabada, que le vamos a poner a disposición, que es la clase del profesor Espíndola. Pero usted tiene que tener en claro que los autores que integran este modelo, es decir, Hobbes, Rousseau, Kant, Locke, Pufendorf, tienen una cuestión en común. Y una de las cuestiones en común es que plantean un primer estado originario, un estado de naturaleza, en el cual el hombre no está asociado, no está subordinado a esos dioses griegos, no está subordinado al dios judío cristiano, no está subordinado a la naturaleza, sino que es un hombre aislado, libre en cuanto libre de ejercer sus actos de la manera que lo considere conveniente, ese concepto de libertad, libre de obrar como él quiera, libre y un hombre disociado, no está organizado, está disociado. Esto parece poco influyente, puede parecer como que no tiene gran consecuencia, pero en todas las formas de organización que se han ido planteando todos los autores anteriores, planteaban un origen asociado. Asociado como hijo de Dios, asociado como hijo de un pater, en el caso de que hasta los que no hacían alusión a la religiosidad en sí, a la divinidad, vamos a los casos de los que hablaban de la naturaleza, planteaban como forma de organización, o para explicar la organización, la familia. Siempre ha sido así, o la tradición. Lo que no hacían uso de la naturaleza, hacían uso de la tradición, que en realidad es otra manera u otro doblez de la naturaleza. Siempre han sido así las cosas, siempre los padres se han encargado del cultivo, las madres de cocinar, mi abuelo se encargaba del cultivo, el padre de mi abuelo, y así consecuentemente. En este modelo, en el modelo de Estado de un naturalista racional, el Estado de naturaleza piensa y plantea hombres individuales disociados, hombres libres. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en este estado de naturaleza? ¿Cómo consideran ustedes que es este estado de naturaleza o cómo plantean los autores que es este estado de naturaleza? Porque si es un hombre disociado, un hombre libre que vive en un estado de naturaleza o en un escenario que, a ver, le robemos una construcción ficcional a la religión. ¿Por qué no podríamos pensar ese hombre que vive, o ese ser humano, esa mujer que vive en esta naturaleza, viviendo en un Edén, en un paraíso terrenal, vivieron en una isla caribeña, donde hay fruta en los árboles, donde hay un buen clima, donde no hay escasez de alimentos, no hay escasez de refugio? ¿Cómo piensan estos naturalistas ese primer momento, ese estado de naturaleza? Lo piensan como un estado bélico, un estado de paz, un estado de bonanza, un estado de escasez. Eso es lo que ustedes van a ir diferenciando dentro de cada uno de los autores. Cada uno de los autores lo va viendo de una manera diferente. Hobbes va a plantear un estado bélico o de conflictividad permanente. Rousseau va a plantear como un estado primigenio de un buen salvaje, un estado de buenaventura. Y los otros autores van a plantear un estado de cierta libertad, pero con una potencialidad de conflicto y la ausencia de alguien que pueda resolver ese conflicto. Eso no es lo importante ahora, eso es lo que van a ir profundizando en la clase de Alfredo. Pues lo que le quede claro ahora es que todos estos autores plantean, por una razón o por otra, que en ese estado de naturaleza, en donde el hombre está solo, disociado, hay conflictividad. Y esa conflictividad se da por dos motivos. Van a ir viendo que los distintos autores recubren las distintas figuras, pero básicamente por una cuestión, por el principio de igualdad. Estos hombres disociados, insisto, no están jerarquizados, no son pater e hijo, no son pater y mater, no son amo y esclavo, no son terratenientes y explotadores de la tierra, son hombres aislados, sin clases, sin organización social, sin distribución de las tareas ni de los trabajos, hombres disociados, aislados, y son hombres muy iguales. Entonces, lo que plantea Hobbes, por ejemplo, es que justamente esa ausencia de jerarquía natural es la piedra angular de la conflictividad de estos hombres aislados. ¿Por qué? Porque dice, en el reino animal hay una cadena alimenticia. El león se come al conejo, el conejo se come a la rata, hay una jerarquía. En este mundo de hombres disociados
no hay una jerarquía, porque los hombres justamente son iguales. Y son muy iguales. Son problemáticamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que haya uno que mida 2 metros y otro que mida 1,80 m, otro que mida 1,70 m. Entonces, a prima facie, ¿qué podemos pensar? Bueno, en una sociedad donde no hay normas, donde no hay leyes, donde no hay jerarquía, donde no hay ningún tipo de organización, lo que va a primar va a ser la fuerza. Entonces, el que sea más fuerte se va a imponer. Pero justamente, como hay una ausencia de jerarquías, como no hay un hombre que sea mucho más fuerte que el otro, como para imponerse solamente por esa razón, no se puede establecer un método de organización basado en la fuerza. ¿Pero qué? Porque, ¿qué es lo que dice Hobbes? Hasta el hombre más débil puede vencer al más fuerte, que circunstancialmente se haya puesto en esta situación de dominio, a través del engaño o de la asociación con otros hombres. Es decir, si estamos nosotros en una isla desierta con 10 personas y hay uno que mide 2 metros, pesa 130 kilos y es un atleta olímpico, lo que plantea Hobbes es que sí, él puede establecer por la fuerza un dominio original, pero yo, un flaco de 170 metros 79 y 71 kilos, me puedo asociar con cualquiera de ustedes que está acá y le dice, che, cuando se duerma el grandote, le metemos un garrotazo en la cabeza y lo matamos. Entonces, ¿qué le dice Hobbes? La fuerza, entonces, puede constituir algún tipo de dominio, pero no una organización estable, duradera, una organización social como la que necesitamos en cuanto a hombres. Pues justamente la ausencia de jerarquía, la similitud que tenemos es la que nos hace, es la que hace necesario algún tipo de organización artificial, porque naturalmente no está dada, no hay padre y hijos, no hay dioses y hijos, no está dada esa jerarquía naturalmente, la tenemos que construir de manera artificial. Pero otros dirán, pucha, pero ¿por qué deberíamos de pelear? Sobre todo si pensamos en un escenario en el cual no hay escasez de alimentos, por ejemplo. ¿Por qué deberíamos de pelear? ¿Sí? O todos podríamos satisfacer nuestras necesidades. Y ahí creo que es muy importante ver la diferencia que se puede plantear entre necesidad y deseo. De vuelta, los autores plantean que los animales tienen necesidades y los seres humanos tienen necesidades y deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a deseo, desean cosas materiales, cosas que tal vez no necesitan. Sí, pueden desear el pan para comer, el fruto del árbol, el árbol más coposo para hacer abajo la choza. Eso pueden ser necesidades, pero además pueden tener deseos sobre cosas que no necesitan. ¿Y por qué pueden tener deseos sobre cosas que no necesitan? Hay que hacer una aclaración. Cosas que no necesitan actualmente, que no necesitan hoy. Porque justamente esa es la diferencia que hay entre el hombre y el animal. El animal necesita hoy, consume hoy. El animal tiene sueño hoy, duerme hoy. El animal tiene ganas de tener sexo hoy, tiene sexo hoy. El hombre no. O sí, pero también el hombre tiene conciencia de que tiene mañana. El hombre sabe que mañana va a estar despierto. El hombre sabe que se va a dormir y que mañana se despierta para ir a la facultad. O mañana se despierta para ir al trabajo. O mañana se despierta para ir a jugar al fútbol. El hombre tiene mañana. Y el hombre sabe que pasado mañana envejece. Y que tras pasado mañana tal vez se muere. Esa concepción de la finitud de su vida y del futuro y de la existencia del mañana es lo que hace que ese hombre, aparte, desee satisfacer no solamente su necesidad de hoy, sino la necesidad de que cree que va a tener mañana. Che, yo tengo el fruto para hoy, pero como sabe que mañana va a estar vivo, quiere comer mañana. Hay un coco. Bueno, entonces por la duda me agarro 2 cocos más. Y pasado que voy a comer. Y por la duda me agarro 3. Y está embarazada mi compañera, mi significante, va a tener un bebé, va a tener hambre y ella no va a poder recolectar, porque está embarazada. Entonces por la duda agarro 6, por la duda agarro 7 cocos. Bueno, en ese prever necesidades que no existen, y en ese deseo de concretar deseos que él cree que va a tener en el futuro, es que nace la conflictividad. Porque aunque no haya escasez, eso también lo plantea Rousseau, desde el momento en que una persona dice, este coco ahora es mío, ya no es la planta que tira coco, sino que esta palmera de coco ahora es mía, deja de ser del otro. Y cuando deja de ser del otro, ese otro piensa, che, ¿y si me agarro una palmera para mí? ¿O si me agarro 5 para mí?
o si me agarro 5 para mí y desvío el agua para que el agua haga que mis cocos tengan más fruto. Desde el momento que el hombre tiene conciencia del mañana y que desea satisfacer su deseo del mañana, empieza a desear cosas que no necesitan el hoy, pero que pueden representar una conflictividad futura. ¿Se entiende? No es necesario que haya escasez, es necesario que haya una sensación de escasez, la sensación de que mañana puede faltar. Che, y si mañana empiezo a pagar impuestos a la ganancia, entonces si mañana, no, porque dice que este gobierno va a subir el impuesto a la ganancia. Si lo suben, ya no me conviene laburar las horas extra porque me la agarran, me conviene buscar otro laburo en negro. Piensa en el mañana y piensa en maneras de garantizarse sus deseos del mañana. Eso por el lado de la satisfacción de los deseos. Pero aparte, como el hombre también desea deseos, desea lo que el otro desea a veces. Hay un profesor, creo que se llama Martín Zabalía, creo que se llama, que da un ejemplo muy gráfico, me parece muy gráfico. ¿Nunca han visto un niño que estaba jugando con un juguete, lo suelta, no le interesa más el juguete, y desde el momento en que otro niño lo agarra, le empieza a interesar de vuelta? Porque ese hombre no solamente tiene necesidades biológicas, sino que por ahí desea lo que el otro desea, y desea el reconocimiento del otro. Entonces, esa es otra potencialidad de conflictividad. El reconocimiento, el verse o el reconocerse a través del reconocimiento que tiene de un tercero. Y el otro, el poder, dice, porque en este construir poder, en esta construcción de poder, ya sea el poder de la acumulación de bienes, o el poder de la fuerza, porque puede aliarse con otros para conjuntamente asegurarse que una quinta de coco sea de ellos, pero en esta construcción de poder se siente poderoso, se ve poderoso, y los otros lo reconocen poderoso. Y en ese reconocimiento del otro también hay placer, dice. Hay placer en ese deseo del otro de ser como uno, de ser poderoso. Entonces, esta naturaleza de deseo constante del hombre y de egoísmo del hombre es la que hace que la conflictividad esté siempre permanente, ya sea actual o potencial, pero que la conflictividad sea permanente, ya sea porque el Estado es originalmente bélico, como plantea Hobbes, ya sea porque el Estado no es, el Estado de naturaleza me refiero, porque el Estado de naturaleza no es originalmente bélico, como lo plantea Rousseau, pero puede volverse conflictivo desde el momento que se establece la propiedad privada, o desde el momento que la propiedad privada se establece de cierta manera. Lo importante es que es un hombre egoísta, deseante, que desea, y que en ese desear y en ese perseguir su egoísmo, choca contra los intereses, contra el egoísmo y contra los deseos de otras personas, de otros hombres, de otras mujeres. Y eso va a llevar a la conflictividad, aunque vivamos en el paraíso, aunque vivamos en una isla caribeña con 700 millones de tragos, cocos y jabalí a disposición para cazarlo y comerlo. ¿Se entiende? Entonces, ni la razón, dice, la fuerza no puede ser, dice, ¿cómo solucionamos esta conflictividad? ¿A través de la razón o de la fuerza? La fuerza no puede ser la única manera de establecer una organización, porque como hemos dicho, ni el más fuerte de los hombres tiene suficiente fuerza como para diferenciarse del otro, ni para resistir el embate de 2 aliados, de 3 aliados, o el engaño de otro hombre. Entonces la fuerza no va a dar una organización estable, duradera, como la que necesitamos para superar esta conflictividad. Y la razón tampoco. ¿Por qué? Porque el hombre, sí, son autores que hablan de la modernidad, son autores que usan el método racional, son autores que se autodenominan racionalistas, pero no niegan la naturaleza del hombre. No creen que el hombre sea puramente racional. Dicen que el hombre es un animal con capacidad de razonamiento. Un animal pasional, deseante, con capacidad de razonar. Pero no es constantemente racional. Entonces, aún reconociendo que todos los hombres tienen la capacidad de razonar, no todos los hombres tienen la capacidad de actuar racionalmente constantemente. Y cuando uno deja de actuar racionalmente por un momento y viola un designio establecido por la razón, sea el hecho de que lo vamos a dividir más o menos, de manera más o menos pareja la cosa, en el momento que uno se emborracha y come el coco que había quedado pactado que iba a estar para mañana, en el momento que no obra racionalmente, genera conflictividad de vuelta. Y como somos todos iguales, no hay un pater, no hay un tercero que pueda poner orden de decir, che, devuélvele el coco al otro. Che, vos, no seas pavo, habíamos quedado que ese coco era para mañana. ¿Por qué? Porque somos todos iguales. No hay un pater, no hay un Dios que lo castiga, no hay unos dioses que lo castigan. Siempre va a haber hombres pasionales que desobedecen. Prometeo desobedece a los dioses y le roba el fuego. Pero ¿qué es lo que pasa?
se le comen los buitres. Adán, ¿qué es lo que hace? Toma el fruto prohibido, pero que hay un Dios que lo condena, hay un Dios que lo castiga. ¿Por qué? Porque hay un superior jerárquico que puede establecer cierto orden. Bueno, acá no, acá el hombre está disociado, no hay ese orden posible. No hay ese tercero que imparta una diferencia. ¿Se entiende? Ahora bien, vamos a pasar a... Le quería dejar otra cuestión muy vinculada a esta idea del poder, que algo ya lo tienen desarrollado ustedes. Porque ustedes dirán, bueno, pero ese poder puede, si lo tiene una sola persona, esa persona que es la más fuerte, la más inteligente, va a poder organizar todo desde esa ventaja del poder que tiene, ya sea su inteligencia, su fuerza. Y esta otra concepción que tenemos del poder, el poder no es algo, no es una cosa que se tiene. El poder es algo que fluctúa, es algo que se modifica, es algo que cambia, es algo que transmuta, y algo que va cambiando según las circunstancias particulares del momento. Hay momentos en los cuales alguna cosa genera mucho poder, y hay momentos en los cuales esa misma cosa no genera tanto poder. ¿Por qué? Porque ha cambiado las circunstancias. Entonces, esa concentración del poder en uno, ni siquiera esa concentración es la que puede hacer que una persona se ponga por arriba del otro de una manera permanente como para organizarlos. ¿Se entiende? Ahora bien, pasemos entonces a la comparación de estos dos modelos. Tenemos, por un lado, el modelo aristotélico, donde el origen es asociado. ¿Por qué? Porque están o asociados con la familia, como planteaba Aristóteles, una unidad familiar, donde hay un orden jerárquico, pater-hijo, o Dios, hijo de Dios. Y por el otro lado, el modelo relacional, donde el origen de esa organización social es aislado, y está el individuo solo, no está asociado, por tanto, a una organización que no es jerárquica, esa organización primigenia. ¿Se entiende? En el modelo aristotélico, la construcción es gradual. ¿Qué quiere decir? Que esa organización primigenia, ya sea del primer hijo de Dios, ya sea de la familia, va a ir mutando, se va a ir conformando a través de la unión de varias familias, en una tribu, de varias tribus en un demos, y a través de la organización de cédulas que se van como agregando una a la otra, van a construir una organización más grande que según la sofisticación de la misma puede ser más o menos ventajosa y puede llegar a construir esa polis en la que todos nos desarrollamos de manera virtuosa. Ese era un pensamiento aristotélico en la organización en cuanto a la necesidad de ir a una mejor forma de gobierno, o a la mejor forma de gobierno posible. Pero en este modelo racional, la construcción es dicotómica. ¿Y por qué es dicotómica la construcción de este modelo racional? ¿Y a qué volvemos a esto? Porque hay por lo menos dos momentos. Si bien hay una triada, pero hay dos momentos muy marcados, que es por un lado este estado de naturaleza, en el que el hombre está disociado, y después el estado de la sociedad civil. ¿Y qué es lo que hace que pasemos de este estado de naturaleza a esta sociedad civil? Hay algo que pasa en el medio, y eso que pasa en el medio es el pacto, el contrato social. Contrato social que según los distintos autores se va a dar por distintos motivos. Ya le dije, uno va a decir que es un estado bélico, otro va a decir que es un estado que no es originalmente bélico, pero que la conflictividad es potencial. No importa por qué, o quiero decir, no importa hoy el por qué, eso lo van a ver cuando vayan a profundizar la clase. Pero lo importante es que, aún en los planteos diferenciales que plantean todos los autores que defienden este estado de naturaleza racionalista, que defienden este modelo donde hay un primer estado de naturaleza donde el hombre está disociado y aislado, en cualquiera de sus formas, por una razón u otra, el humano pacta y construye una sociedad civil. Y esto es clave. Construye. No es algo que se va dando. No es algo que se da naturalmente porque el hombre es gregario por naturaleza, como decía Aristóteles. No es algo que se va dando naturalmente porque el hombre es un animal político y cuanto político sí o sí debe vincularse con los otros, y en cuanto animal que tiene facultad del lenguaje, sí o sí se va a vincular de manera ordenada y persuasiva a través del lenguaje y va a construir una sociedad. Es una cuestión de tiempo que se va a dar de manera gradual. No, en este modelo libre naturalista racional, del estado de naturaleza se pasa a la sociedad civil por un pacto, por un contrato voluntario de los individuos. Los individuos no se organizan de tal manera porque les ha venido dado por la naturaleza o por Dios, sino porque ellos han dicho, che, esta conflictividad que hay en el estado de naturaleza originario es insoportable. Es insoportable porque es bélica, es insoportable porque hay escasez, es insoportable porque no hay escasez, pero la potencialidad de escasez hace que todos nos comportemos como un idiota y consumamos todo lo que hay hoy, o nos acontonemos de cosas para tenerlas mañana, por una razón o por otra.
es insoportable este estado de naturaleza. Y como es insoportable, nos tenemos que poner de acuerdo y debemos pactar algo para construir una organización. ¿Y qué es lo importante de acá? Parece como muy obvio, sí, yo si quiero hacer un asado, me organizo con mi amigo, con mi amiga, y nos ponemos de acuerdo en qué vamos a comer, cuánto vamos a poner cada uno. Pero lo importante de acá es que este hombre, en cuanto a individuo, es dueño de sí mismo. Y no tiene esa restricción religiosa, no tiene esa restricción de la naturaleza. Tiene como único límite la voluntad, pero no la suya propiamente, sino la suya en armonía con la voluntad de los otros, del conjunto que pretende armar. Pero para poder pactar, ustedes ya van a ver más adelante cuando vean contrato, los contratos te van a leer a tratarse, que se hacen entre personas capaces, personas que tienen capacidad contractual, capacidad para contractuar, para contratar. Y esa capacidad no le está dada a todas. Un niño no puede contratar con un adulto, porque el niño no tiene capacidad contractual. Solo contratan los iguales. Entonces, solamente un hombre disociado, en un planteo hipotético en el cual no hay una superioridad jerárquica, puede, en cuanto igual que el otro hombre, ese otro hombre que quiere el mismo coco que él, ese otro hombre que quiere el agua del mismo río que él, pero en cuanto igual que ese otro hombre, que esa otra mujer, puede contratar con ese otro hombre y construir una sociedad, un Estado, de distinta manera, según los distintos autores. Pero lo que tienen en común todo es que hay un estado de naturaleza, del cual se sale por alguna razón. La manera que se sale es no por un designio divino, no porque viene un profeta, no porque viene un genio que se la sabe toda, no porque hay unos filósofos, como plantea Platón, que son los únicos capaces de ver cómo son las ideas realmente en un mundo ideal, y a través de la visualización de esa idea, estatuir un orden de excelencia en el cual solamente un tipo de hombre, que son los que pueden pensar, que son los filósofos, van a estar a cargo de los designios, de la toma de decisiones colectivas de toda la comunidad. No, acá no hay iluminados, no hay profetas, hay hombres iguales que en cuanto iguales contratan y forman un Estado, una sociedad civil, una forma de organización que se dan para sí mismos. ¿Se entiende? Entonces, el principio de legitimidad ya no es el mandato divino o el mandato natural como en el modelo aristotélico, sino que el principio de legitimidad es el consentimiento. El consentimiento es la voluntad de esos hombres que se juntan con otro hombre y contratan con otros hombres, con otras mujeres, para darse una organización. Y en ese sentido, la relación normativa en el modelo aristotélico es una relación de heteronomia entre diferentes. Es Dios en el monte Seí, cuando establece los mandamientos, desde el monte de arriba, establece cuáles son los 10 mandamientos. Hay dos personas distintas, dos entes distintos. Uno es Dios, que obliga, establece obligaciones, deberes a ustedes los hombres. Es una relación entre diferentes. En cambio, la relación normativa entre dos hombres aislados, entre 3, 4, 5 mujeres y hombres aislados, es una relación de isonomía, en la cual todos somos iguales ante esa ley y todos estamos supeditados a esa ley. Y tenemos obligación de cumplir esa ley que nos damos a nosotros mismos, porque somos todos iguales, y en cuanto iguales podemos contratar, y en cuanto iguales ninguno podemos disponer de la vida del otro, y en cuanto iguales ninguno puede disponer de la libertad del otro, porque somos iguales. ¿Se entiende? Ahora bien, esto es una frase de una canción del polaco Goyeneche, que establece que es también como para empezar a quitar esta mirada cándida de que solemos tener cuando estudiamos en la facultad, o por lo menos que es la que tenía yo cuando estudiaba en la facultad, de pensar estas cuestiones de modelos justamente como si fuesen cosas que se dan exactamente de esta manera en realidad. O sea, ¿ustedes creen que de un día para el otro una persona nació después del siglo XV y dijo, hola, sí, nazco como moderno? O sea, después de hay distintos hechos que dicen que inauguran la modernidad. Algunos dicen que el descubrimiento de América, la invasión de América, en una visión menos eurocentrista, pero no podemos pensar que el 1 de enero de No puedo pensar que el 1 de enero de 1500 nació un hombre moderno que dijo, che, estos antiguos eran unos pavos que no se daban cuenta que los hombres podemos pactar entre nosotros. O sea, ¿qué es lo que pasó para que el modelo jovesiano o el modelo racionalista lo mire al otro modelo aristotélico y diga, y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya dos extraños?
¿Cómo que de pronto somos extraños? Si todos éramos aristotélicos hasta ayer. O sea, todos esos autores eran aristotélicos hasta ayer, eran tomistas hasta ayer. Y de un día para el otro les parecen unos pavos Aristóteles, Platón, Sócrates. No, yo creo que no. Y la clave de lectura que yo quiero darle para esto es que, primero, que estos obviamente son procesos que se van dando, en algunos casos, con algunos hiatos que son como más marcados, en otros no. La mayoría de las veces son como más progresivos, que se van dando de manera más paulatina, pero son procesos que se van dando y en los cuales nosotros vamos eligiendo, medio antojadizamente, algunos autores que van marcando esas diferencias entre un modelo y otro. Yo creo que el autor que marca la diferencia entre todos estos dos modelos es justamente Maquiavelo, que es el otro autor que desarrolla en esta unidad. ¿Por qué? Porque justamente, ahí yo le pongo Maquiavelo, otro filósofo maldito. ¿Por qué? Porque Maquiavelo justamente, sobre todo en su época, no fue muy considerado, no fue considerado como un teórico muy virtuoso, ni se le hicieron grandes laudos a Maquiavelo en su época. Era considerado un filósofo maldito. Más hasta el día de hoy ustedes van a escuchar siempre esta alusión de no, aquella persona es maquiavélica, como si fuese malvada, y eso viniendo de una deformación del nombre del autor. Pero lo cierto que es que durante muchísimo tiempo fue un filósofo maldito, y hasta la actualidad es un filósofo, un pensador que es como inclasificable. Es difícil ponerlo entre un modelo y el otro. Hay quienes lo ubican como un perteneciente al modelo jovesiano, contractualista, racionalista, y hay otro que no, que dice, no, este todavía es de lo antiguo, todavía es de los clásicos, todavía tiene cosas que hacen que no sea uno de los nuestros, uno de los modernos. Porque obviamente esta cuestión de considerarse moderno es una consideración, una autodenominación totalmente provocativa. Porque si yo soy moderno, quiero decir que los otros no son actuales. Los otros son de modelo. Los otros son obsoletos. Porque ni siquiera les digo clásicos, les digo antiguos. Porque si le dijera clásico, bueno, de última estoy recatando que tienen algunas cuestiones que perduran en el tiempo, que son clásicos. No, yo soy un antiguo, yo soy moderno. Bueno, Maquiavelo como que siempre está en el medio. Y yo considero que sí, que está en el medio. Pero que está en el medio justamente porque él que como que tiende un puente entre un modelo y el otro. ¿Y por qué? Porque vieron que hablamos que esto, y obviamente que simplificando, hablamos que estos aristotélicos, platónicos, socráticos, aspiraban a la mejor forma de gobierno que haga del hombre la mejor forma de ser hombre. Esa potencialidad del hombre en Aristóteles, que lo lleve a través del cultivo de la mente y del cuerpo a su mejor versión. Bueno, Maquiavelo dice, debemos cortar con esta tendencia de pensar de la organización y pensarla siempre en clave de lograr la organización que mejor desarrolla al hombre o que haga del hombre un hombre virtuoso, un hombre de excelencia. Porque eso escapa a la realidad. La realidad es otra. Y lo que todos o lo que sí hay como una comunión en reconocerle a Maquiavelo es en inaugurar el realismo político. Y acá me parece muy interesante plantear qué es la realidad. O sea, ¿qué es la realidad? Es lo mismo mi realidad que la realidad, yo que tengo un trabajo, que la realidad de una persona que no tiene trabajo, o una persona que no tuvo la posibilidad de estudiar, una persona que tuvo que trabajar de los 13 años. Vamos a un ejemplo más mundano, el más mundano de todo. Yo tengo ganas de comer un Sancho de milanesa hoy. Tengo 500 pesos en el bolsillo. Juancito tiene ganas de comer un Sancho de milanesa. Tiene 100 pesos. Mi realidad es que yo me como el Sancho de milanesa. Juancito no se lo come. Entonces la realidad de Juancito es diferente a la mía. Entonces básicamente lo que se plantea es que la realidad se construye de la suma o del resultado que se da entre los deseos, yo comerme un sándwich, y la herramienta que tenemos para concretar ese deseo. Los 500 pesos, los 400, los 600, lo que salga Sancho Milanés hoy. Entonces Maquiavelo, ¿qué es lo que dice? Nosotros estábamos errando. ¿Por qué? Dice, primero porque el ser humano no es un potencial virtuoso. El ser humano es lo que es. Egoísta, es deseante, es licencioso, no tiene como objetivo la virtud, no es algo que está intrínsecamente en él, porque la otra visión es que a una esencia
a una esencia determinada le corresponde una perfección determinada. Maquiavelo dice, no, la esencia del hombre, a la esencia del hombre no le corresponde ninguna perfección determinada. La esencia del hombre es esta y va a ser esta. Es este hombre egoísta, este hombre licencioso, este hombre pasional, este hombre deseante, y con ese hombre no va a construir algo virtuoso. Si querés construir eso algo virtuoso, si tu deseo es eso, que la forma de gobierno lo convierte en algo virtuoso, va a fracasar, porque estás aspirando muy alto, no estás siendo realista. Entonces, la manera de construir la realidad es la conjunción de los deseos y la herramienta que tenemos para conseguir esos deseos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajar esa aspiración. Entonces, Maquiavelo dice, presocrático, aristotélico, tomista, no queremos construir una forma de gobierno que nos garantice un hombre virtuoso. Queremos construir una forma de gobierno estable, que nos garantice más o menos orden, más o menos paz. No que me desarrolle a mí mi máxima potencialidad. Entonces, el deseo, el objetivo, es más mundano. Por otro lado, el ser humano no tiene esa potencialidad de perfección, es egoísta. Entonces, planteamos de la realidad. Y otra cuestión, la moral cristiana que venís trayendo vos, Tomás, la moral cristiana que venís trayendo vos, Agustín, o aquellos designios de la sacralidad de la polis que tiene Sócrates, no son tales. ¿Por qué? Porque dice, es verdad que existe una moral, pero la moral es una construcción de un colectivo de personas. ¿Por qué? Porque algo que resulta totalmente moral acá puede resultar inmoral en otro lugar. O a la inversa. Tener 5 parejas en Argentina puede resultar inmoral. Y tenerlos en un país islámico donde están aceptada y reglamentada la poligamia, no. Entonces esto nos plantea, nos demuestra que no hay una moral. No hay una moral que nos determine, sino que la moral es consecuencia de los conjuntos de personas. Entonces, si la moral es la consecuencia de un conjunto de personas, ¿cómo la consecuencia va a condicionar al conjunto, al forma de organización que se van a ellos? Al revés, yo en cuanto conjunto puedo determinar la moral, pero no a la inversa. Y de última no hay una moral, y de última no es la moral cristiana. O de última, dice, la moral cristiana es muy linda, es muy buena, está todo bien, no soy ateo, dice Maquiavelo. Pero esa moral justamente aspira a crear un hombre que vaya al cielo, a garantizarle el paso al cielo al hombre individual, al Hijo de Dios. Esa moral no está pensando en lo colectivo. Esa moral no contempla las consecuencias colectivas de los designios individuales o de los mandatos individuales que establece. Esa moral me dice que la usura es pecado, pero el préstamo con intereses es una de las maneras que necesita esta sociedad para poder desarrollarse. Entonces son cuestiones distintas porque apuntan a cosas distintas. La moral cristiana atiende al individuo cuanto tal y tiene como objetivo que ese individuo vaya al cielo. Está todo bien con la moral cristiana, pero no puede ser la que tenga en consideración el gobernante o la que tengamos en consideración nosotros al darnos una forma de gobierno, porque no tenemos que pensar en otras consecuencias, que no son solamente las consecuencias individuales, sino las consecuencias del bien común, las consecuencias del colectivo. ¿Se entiende? El deseo, justamente, ese objetivo. No vamos a hacer la mejor ciudad ni la ciudad que nos va a virtuoso. Vamos a hacer una ciudad estable, ordenada, que dure, que no sucumba ante la invasión de los visigodos mañana, de los bárbaros pasados, de los persas dentro de 2 meses. Que sea más o menos estable, que me dé cierta tranquilidad. Y justamente en cuanto a la virtud, no apunta a la virtud al hombre virtuoso, sino que Maquiavelo habla de la virtud en cuanto a la capacidad del hombre, pero no como algo justamente capacidad en cuanto a un don dado por la naturaleza, un don divino, sino como una experticia, como una capacidad que se entrena, que se construye. ¿Y cómo se construye? A través del estudio, la razón. Por eso digo que Maquiavelo empieza esto con esto de un método racional, un método de estudiar. ¿Qué estudia razón? ¿Qué estudia Maquiavelo? Estudia la historia. Estudia la historia para tratar de deducir de ellos comportamientos regulares que me digan cómo se comportan más o menos los hombres. Ahí está siendo virtuoso, está construyendo esta virtud de la administración de la cosa pública. Y obviamente recurre constantemente al ejemplo de la historia bélica, porque el mundo en el que vive es un mundo totalmente bélico. Es natural, donde los conflictos bélicos tienen gran incidencia en la organización pública, porque son diarios. Entonces es natural que recurra a ese tipo de hechos para estudiarlos y ejemplificarlos. Pero
cambia la concepción de virtud por la de virtud como capacidad, como una de esas herramientas que si la desarrollamos, la hipertrofiamos, vamos a poder aumentar nuestras chances de alcanzar esos deseos que hemos establecido. Hemos bajado el deseo y hemos aumentado nuestra herramienta. Entonces estamos más cerca de conseguirlo, estamos más cerca de tener la realidad que queremos. ¿Se entiende? Por eso yo digo que Maquiavelo es que construye este puente entre el modelo aristotélico y el modelo racional. ¿Cómo lo construye? Modificando el objetivo, ya lo hemos dicho, no la mejor ciudad, sino una estable, ordenada. ¿Cómo lo construye? Dejando de lado la moral como un designio o como una restricción para el gobernante. Está todo bien con la moral cristiana, no es ateo, no puede serlo tampoco en su tiempo. Tendría graves consecuencias ser ateo en su tiempo. Pero aparte no lo plantea. La moral cristiana está todo bien, que es la imperante en su momento, pero no es la que rige la actividad colectiva, es la que rige la actividad individual. La fortuna, que otra cuestión que desarrolla mucho Maquiavelo, la fortuna pensada como azar, como suerte, sí, puede ser que muchas veces la fortuna condicione los proyectos individuales, los proyectos de construir un Estado, no sé, hasta pensemos el ejemplo más simple del mundo. Yo vengo construyendo un grupo político, apuntando a tal cosa, a tal otro, pum, me cae una pandemia. Y justo ahora me cae la pandemia a mí, qué mala suerte. Sí, hay cuestiones que son imponderables, hay cuestiones que están determinadas por el azar, pero el azar, dice Maquiavelo, es como un río torrentoso, que puede ser domado. Pero ¿cómo va a ser domado? ¿Cómo va a ser encauzado? Va a ser encauzado si tenemos más virtud, más capacidad, si nos entrenamos en el oficio de gobernar, si estudiamos la historia, si estudiamos al ser humano, vemos cómo se comporta, pensamos cómo se ha de comportar y no cómo debiera comportarse, sino cómo se comportan los hechos, cómo es, no cómo debiera ser. De esa conjunción vamos a poder conseguir tener éxito en este emprendimiento de construir un orden colectivo para todos. ¿Se entiende? Y ahora la otra. Esta, bueno, es la frase que sigue la canción que hemos puesto recién. La que decía, y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya dos extraños. Dice, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Cómo cambian las cosas los años también apunta a una cuestión. A justamente ese Maquiavelo que era demonizado en su época y que justamente, incluso ahora puede ser un poco demonizado, con los años va siendo como reivindicado. Va siendo reivindicado porque se le van descubriendo estas cositas o estas como ideas germinales, estas semillitas de construcción del Estado, de construcción del hombre del Estado. Él no va a hablar tanto de pactos colectivos, no le va a dar tanta incidencia a la voluntad del consentimiento, pero sí al accionar humano. Va a empoderar al hombre, lo empodera al hombre en cuanto a hacedor. Después los racionalistas lo empoderan al hombre en cuanto a hacedor y le agregan un poquito más de un condimento, de alguna idea más de igualdad en ese hacer. Maquiavelo va a recurrir más a la figura de los grandes hombres como hacedores de la historia. Entonces sigue teniendo alguna cuestión de algún designio de algún profeta, hace alusión a Moisés, hace alusión a Prometeo, hace alusión a Castruccio Castracani, que era un líder de Florencia de su época, pero va metiendo gérmenes de esta cuestión del hombre como hacedor, del hombre como capaz de vencer la fortuna, cosas que no estaban en la anterioridad o tenían otra mirada en la anterioridad. Platón decía que lograr un buen orden político, una buena organización, dependía de la improbable convergencia de la filosofía y el poder político. O sea, dependía de la suerte de que alguna vez haya un filósofo mandando. Dependemos de la suerte. Te dice, no, sí, la suerte está, pero se la pueden causar como un río torrentoso. Eso dice Maquiavelo. Platón decía, somos juguetes de los dioses. Maquiavelo dice, no, somos hacedores de nuestro destino. Estudiando, esforzándonos, pero podemos construir nuestro destino, podemos construir, bueno, en su caso, podemos unificar Italia. Podemos conseguir una Italia unificada, firme, fuerte, autónoma, soberana. Ese es el sueño de Maquiavelo. ¿Se entiende? Ahora voy a dejar de compartir y vamos a pasar a ver si tienen algunas preguntas con respecto a lo que estuvimos tratando. Gaby, no sé si fuiste viendo alguna pregunta en el chat, si fuiste señalando alguna. Sí, se están conversando en el chat, ahí está Fernando participando y contestó un par de preguntas y dudas sobre la ley divina, la ley positiva, sí. Pero me parece que está bueno si habilitamos los micrófonos, ahora me fijo, para que si hay alguna persona que quiera hacer una pregunta, habilita su micrófono y hace la pregunta al... Bien, Gaby, muchas gracias. Lo que yo quería aclararles es que esta cuestión entre las
diferencia entre los distintos autores, entre la conceptualización de la ley en el modelo antiguo, en el modelo medieval y en el modelo evolucionista, están en la cartilla y la van a ver en los próximos 2 videos. Les recalcamos, hay 2 videos más del doctor Espíndola en el cual desarrolla punto por punto estos autores y desarrolla cada uno de los ítems que va tratando Maquiavelo en el texto de Barnay. Lo que yo quiero tratar de hacer es que tenga la contraposición entre los modelos y que esa sea su clave de lectura para ir a abordar los textos e ir a abordar esas clases. Quédense tranquilos que eso está detallado ahí y lo van a tener en los videos. ¿Alguna consulta? A ver, yo ahí habilité, en teoría, que ustedes puedan habilitar su propio micrófono para poder hacer una pregunta si así lo desean. Ya habilité esa función. ¿Alguna consulta? Yo veo que todos están silenciados, no sé porque si no se dan cuenta que están deshabilitados o porque tienen imposibilidad de activarlo por sí mismo. No, ya la habilité. Claro, yo veo todo silenciado. No, yo acá veo que Ana No, prendió sí, su micrófono. puede ser que ellos no lo habiliten. Ahí lo están prendiendo. Como les decíamos, la idea es que hagan sus consultas en términos de los modelos, pero estamos viendo en términos generales. Es decir, si ustedes entienden cuáles son las características de cada uno de los modelos, eso les va a permitir orientarse y pensar, bueno, si Tomás es alguien que pertenecía, digamos, al modelo aristotélico antiguo, entonces es probable que Tomás piense esto, aquello y aquello. Entonces es una muy buena ayuda a memoria que ustedes estudien en términos de modelos para después profundizar con cada autor o autora. Ya veo que hay algunos micrófonos prendidos. A ver, Griselda prendió su micrófono, Antonella, Ana Inés, vamos por orden. A ver, Antonella, ¿tenemos una pregunta? Yo voy leyendo algunas, acá me dice una que dice, con el cuadro comparativo entre el modelo aristotélico y el modelo racional sirve para encargar entonces los videos del doctor Espíndola, totalmente. Y además hay otro cuadro comparativo que está en el Power que les puso la doctora Sana, donde tiene incluso algunos tópicos más que toma como diferencial entre uno y otro. Vean el Power ese de la doctora Sana, que dio la clase sincrónica anterior, y vean también este cuadro comparativo y traten de llenarlo con otras cuestiones. Ustedes van a ir estableciendo, identificando otras diferencias también cuando vayan abordando el texto y sobre todo cuando vean la clase de Alfredo. De hecho, bueno, las clases que vienen son exclusivas de profundizar en cada uno de los autores. Esta clase es una clase bisagra entre la unidad anterior y la unidad que se viene, que es como muy necesaria para que ustedes se orienten y puedan estudiar bien la unidad 6. Les vamos a subir al aula virtual, por supuesto, el PowerPoint que hemos trabajado hoy también, si lo quieren repasar. Ahí veo que Cecilia Aragoni dice que, bueno, que tenía alguna duda al principio cuando hablé de los 10 mandamientos. Básicamente lo que trataba de apuntar era la figura de unas leyes impuestas, no construidas colectivamente a través de un pacto, sino impuestas. Impuestas en cuanto tales, impuestas entre disímiles, entre quien la impone y quienes deben acatarla. Y también es muy propio de este modelo y del modelo tomista la idea de la ley como obligación y como mandato, no como derecho subjetivo, porque es un mandato que está pensado justamente, supuestamente en pos de algún designio, en este caso un designio divino. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero es un mandato pensado en un colectivo, en las ventajas que representa para un colectivo, pero es impuesto. En cambio, el derecho es pensado desde un punto de vista subjetivo, del sujeto que es titular de ese derecho, el derecho a la educación. Obviamente que son las dos caras de una moneda, pero para que los tengan claro, por ejemplo, en una visión de un derecho que piensa más en las cuestiones como mandato, como obligación, el niño es educado porque el padre tiene la obligación de hacerlo, y el padre es responsable por la obligación de educar a su hijo o de mandarlo al colegio. Ahora, si el padre no cumple, ese niño queda desamparado. En el peor de los casos, lo que se puede hacer es castigar a ese padre, pero nunca obligar al padre a educarlo. Bueno, en el adverso de la moneda sería pensar más bien ese derecho como el derecho a educarse del niño y a pensar en la manera en la cual podemos garantizar la educación de ese niño independientemente del mandato o la obligación que recaiga en el padre. ¿Se entiende? Se corre el ojo, el foco de quién es el titular del derecho en vez del titular de la obligación
cuando pasamos de un modelo al otro. Bueno, antes que nada, agradecer la pregunta y comentarle aquí que, bueno, nosotros, cuando el año pasado comenzado todo el tema esto de la virtualidad, el único medio que teníamos nosotros. Ahí se cortó al final. No sé si lo pudiste escuchar vos, Gaby. No. Estaba haciendo alusión a... Y él ponía toda la preposición de él, daba todo lo que es los gigas de internet, los abonos, todo para que nosotros estudiáramos, bajábamos las clases, y cuando podíamos, lo veíamos en la computadora que hay aquí en la biblioteca, que tenemos una computadora. A raíz de todo esto, la evolución que hemos adquirido, fuimos aprobando las materias. Pues, ¿qué pasa? Hay interferencia. Sí, disculpa, Diego. Creo que está hablando Diego Lara, me parece que me está hablando. ¿Me escucha? No, ¿me escucha, profe? Ahí está, sí, Zurita Carlos Alberto. Ahí lo escucho bien. Sí, es que pasa que estamos acá en la aula virtual y está otra clase a la par y están hablando fuerte los muchachos. Ah, perfecto, perfecto. ¿Alguna duda sí, más? sí. ¿Vos, Carlos, tenés alguna duda? ¿Algún aporte, alguna mirada, lo que sea? ¿No? Voy a ver el chat. No sé si Gaby se identifica alguna pregunta en el chat. No vi, pero estoy viendo que están hablando de un grupo de WhatsApp. Le aclaramos por cualquier cosa que ese grupo no pertenece a la cátedra. Nosotros no nos comunicamos por esa vía. De última, sí, un grupo de estudiantes, perfecto, pero ningún miembro de esta cátedra pertenece a ningún grupo de WhatsApp. Así que ninguna información oficial van a obtener por ahí. Les repetimos nuevamente que toda información oficial de la cátedra será por el aula virtual. Vale, la aclaración, Gaby, la profundizamos. No tenemos grupo de WhatsApp, no tenemos canal no tenemos grupo de Facebook, no tenemos ninguna red social. El único canal de comunicación que tenemos es el aula virtual. Y utilícenla porque está buenísima y es una herramienta que no teníamos nosotros cuando éramos estudiantes y nos hubiera encantado tener. Así que úsenla. Y si no tienen ninguna consulta más, les comento que hoy vamos a habilitar justamente estos videos a los cuales hacíamos alusión del profesor Espíndola, en la que habla tanto de Maquiavelo como en la cual va profundizando las distintas aristas de este modelo racionalista. Y también le vamos a habilitar mañana, después de que vean esa clase, la idea es que vean primero esa clase, lean la bibliografía, vean la clase del profesor Espíndola, y de ahí le vamos a habilitar una actividad práctica, que consiste en ¿qué? En ver un capítulo de una serie que se llama The Society, que es una serie que está en Netflix, pero que nosotros la vamos a subir aparte del aula para que esté disponible a todo, para que no tienen Netflix también, que vean el primer capítulo de esa serie y que respondan el cuestionario que le vamos a subir al aula. Es una serie que plantea básicamente un estado de naturaleza hipotético en el cual, a mi criterio, el criterio de la profesora Beltrame, se pueden visualizar muchas discusiones, muchas cuestiones de las que venimos tratando en esta clase. Ahí veo que está levantando la mano Isaura Cardoso. No sé si quiere decir algo. Isaura. Profe, buenas tardes. Una consulta. Es para explicar por el tema de la metáfora del río torrentoso. Aquí Sí. Maquiavelo entonces hace lo que es exponer su pensamiento o su postura política. No, lo que hace Maquiavelo ahí es, hay como toda una visión muy propia de este mundo hiperreligioso, en el cual hay ciertos designios que son o cuestiones establecidas por el azar, por la divinidad o por alguna fuerza externa que no son dominables por el hombre. Básicamente lo que plantean estas miradas es que no importa qué es lo que haga el hombre, qué es lo que haga la mujer, puede haber algunas cuestiones que están escritas en el destino y que no pueden ser manejadas por él. Por ejemplo, Aristóteles decía que la construcción de una buena forma de gobierno dependía de tener la materia prima adecuada. ¿Y a qué se refería él con la materia prima adecuada? Con los hombres adecuados, las personas adecuadas y con el estado adecuado. Con estado me refiero a con la locación adecuada, el lugar adecuado. Siempre la metáfora que siempre se usa, no es lo mismo discutir los asuntos públicos en Islandia con 20 grados bajo cero que discutirlo en Grecia con un clima templado. Es más probable que en un lugar donde tengamos la materia prima como Grecia, la gente sea más propensa a juntarse y vaya a la asamblea que cuando hacen 20 grados bajo cero. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tenemos que tener un poco de suerte.
Qué suerte de que tengamos un estado más o menos chico, no más de 30.000 personas, porque si somos muchos ya se hace muy complicado manejarnos, que el clima sea más o menos agradable para que podamos juntarnos, que los hombres no sean tan licenciosos, no sean tan pasionales, no sean tan locos como los espartanos, que son tan irascibles, sean un poquito más racionales como nosotros los griegos. O sea, dependemos de la suerte, básicamente lo que decía Aristóteles. De nosotros, obviamente, en cuanto animal que tiene uso de la palabra, pero también tenemos mucha determinación de la suerte. Lo que dice Maquiavelo es no niega que existan hechos fortuitos que son realmente complejos, pero dice, es como un río tormentoso. Sí, cuando hay un río tormentoso, ese río tormentoso se puede llevar consigo las casas de la aldea, pero también se lo pueden causar. En la época que no son de lluvia podemos construir represas, podemos desviarlo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que el hombre tiene capacidad, si se dedica a ello, si estudia para ello, se prepara para ello, tiene capacidad de administrar esos hechos fortuitos que le plantea el azar. ¿Se entiende? Básicamente eso es lo que dice. O sea, como Sí, que no profe. podemos, sí podemos, básicamente, diría Maquiavelo. Esfuércense, Perfecto. básicamente. Muchas gracias, profe. Quedó clarísimo. ¿Alguna consulta más? No, profe, quedó todo claro. Qué suerte. Para mí no, pero bueno. Bueno, Y la otra... le vamos a ir preguntando de nuevo. La serie se llama The Society, está en Netflix. Sí. Le vamos a subir el primer capítulo y le vamos a subir después unas preguntas para que nada, se oriente con el texto. La serie es muy gráfica y una vez que vean los videos y que lean los textos se van a dar cuenta y es un buen recurso para internalizar esta teoría, o sea, que viendo una serie acostada en la cama en Netflix. Por eso, como no todos tenemos Netflix, vamos a subir el capítulo al aula virtual. Entonces lo estamos descargando y en esta semana lo vamos a subir para que ustedes puedan verla ahí. Al capítulo ese, ¿no? El capítulo que nosotros queremos interesante. Y si les gusta la serie, la siguen viendo. La otra cuestión quería también plantearle esta cuestión de justamente de cuando nosotros tenemos la dificultad de estudiar autores que vivieron en contextos diferentes a los nuestros. Y eso dificulta la interpretación. Pero eso requiere de nosotros cierta gimnasia, cierto esfuerzo para que no caigamos, no nos tentemos con hacer análisis que siempre decimos anacrónicos, esperando ciertos comportamientos de esas personas que son comportamientos que tendríamos nosotros hoy con otro conocimiento, con otra información, con siglos de por medio. En ese sentido, traten de analizarlo en su contexto. Traten de analizar los autores en su contexto. Es muy importante eso. Sí, disculpe, en esta cuestión que dicen de que hay muchos autores que sostienen, ya termino, le digo, hay muchos autores que sostienen, por ejemplo, que Maquiavelo no era un moderno, no empodera al hombre, y en realidad lo que hace es enaltecer al príncipe, a la forma autoritaria de gobierno. En realidad era un religioso más, porque invoca la sabiduría de la Sagrada Escritura, o hace mención a Moisés. Cuando lean a Maquiavelo o cualquier otro autor, piensen que, por ejemplo, dos cuestiones. Una, que Maquiavelo en ese momento, por una cuestión de preservación, no podía ser muy ateo. ¿Se entiende? No podía decir algunas cosas tan claramente en contra de la iglesia. Y segundo, es que la cita que hace Maquiavelo a Moisés es justamente para mostrar cómo un hombre puede, a través de la fuerza y de la virtud de la conducción, levantar un pueblo y construir un Estado. O sea, lo está enalteciendo al hombre. Y si va a una figura religiosa, es porque sabe que tiene poder, que tiene gancho, que tiene punch, que puede seducir en cuanto a ejemplo. Pero no invoca a Dios como la sabiduría, sino a Moisés hombre. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Algo más? Ahí veo como dijo la profe en la clase anterior, situar en la época, con la línea del tiempo es más fácil. ¿Sí? Está bien. Le recomendamos también que vayan haciendo la línea del tiempo ustedes, vayan anotando los autores para que traten de situarlo y contextualizarlo. ¿Alguna duda? Sí, ¿a qué hora comenzó la reunión, profe? Que yo me la perdí. Empezó a las 7, Carolina, pero no, quédate tranquila que queda grabada y la va a poder ver en el aula. Sí, profe, Bueno, disculpe, estoy trabajando, por eso no pude ingresar. Está bien, Mil no hay disculpas. problema. No hay problema. Gracias.
Bueno, Bueno. mucha suerte, espero que les sirva, y el Power lo vamos a subir ahora. Ahí van a ver en el Profe. Power algunas cuestiones más que no hemos desarrollado por tiempo, pero que capaz que les sirven, ¿ah? Mucha suerte. Profe, Espero que... Muy amable, profesor. el próximo encuentro, ¿qué temas vemos? Porque a mí estos textos de estos temas en adelante los estoy leyendo y sí me cuestan, entonces seguramente después de leer los textos ahí voy a tener millones de dudas. Perfecto, lo que van a hacer, o sea, en el próximo encuentro lo que van a ver las clases grabadas, que son las clases de Alfredo Espíndola, del doctor Espíndola, donde desarrollan esta unidad, la unidad 6, el texto de Maquiavelo y el texto de Ruiz Miguel sobre el modelo racionalista. Eso es lo que van a ver que tiene grabada. Y el martes que viene van a tener la clase sincrónica. Está el cronograma ahí en el aula, donde están viendo cuáles son las unidades que se van a ir desarrollando en cada fecha. Bien, Profe, si hay una dudas de estos consulta. textos, les mandamos por el foro. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Todo Profe, bien? Gracias. ¿Sí? profe, Gracias. ¿Sí? Gracias. el tema de la unidad 6 es el modelo y un naturalista moderno. Así es. Ah, listo. Eso para Porque profundizar en los videos pensé, del profesor Espíndola. pensé que me faltaban hojas, por eso tenía una duda. Son 3 textos, la unidad 6. Uno de Ruiz Miguel, que habla sobre el modelo y uno de naturalista racional o moderno. Otro de Torov, que habla sobre el espíritu de la ilustración. Y otro sobre Maquiavelo. Son 3 textos que están en una unidad. ¿Se entendió? Ah, listo. ¿Ah? Ilustranismo, dijo. El espíritu de la ilustración. Está ahí en el programa. Ah, Tanto en el ilustración. programa como en la cartilla. Y en el aula virtual están todos los textos disponibles. ¿Ah? Listo, Bueno. Gracias, profe. De Bueno, nada, mucha profe. suerte. Mucha Gracias. suerte. Hasta luego. Gracias. Profe, Muy linda muchas la clase. Ya, profe. Eh, Luego, profesor, muy- muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Buena clase. Chao, profe. Gracias, profe. Nos Estuvo vemos. hermosa clase, muy Gracias. amplia. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Linda la clase, profe.